En el intrincado teatro de las relaciones internacionales, donde cada movimiento es un riesgo calculado, el conflicto en curso en Ucrania presenta una narrativa cautivadora llena de maniobras estratégicas, gestiones diplomáticas y la constante tensión del ajedrez geopolítico. En este contexto, la situación ofrece un cuadro complejo de estrategia militar y compromiso diplomático, atrayendo a jugadores clave como Rusia, Estados Unidos, Ucrania e incluso el espectro simbólico de Chernobyl en su órbita. Imaginemos el área de Donetsk, una región sinónimo tanto de conflicto como de resiliencia. Aquí, el ejército ruso ha realizado avances significativos en lugares como Andrika y Velika Novilka, avanzando hacia el oeste a lo largo de aproximadamente 3 kilómetros cuadrados hacia Burlat. Si bien estas ganancias territoriales pueden parecer modestas, señalan un cambio crucial en el impulso. Los rusos, manteniendo un grado significativo de iniciativa, se han estado reorganizando y planificando estratégicamente sus próximos objetivos tras la captura de Velika Novilka, utilizando pausas tácticas para garantizar que cada paso adelante sea calculado y deliberado. Sus avances en los últimos días, especialmente al romper zonas defensivas fortificadas, destacan la profundidad estratégica en juego, donde cada kilómetro ganado es un testimonio de una planificación cuidadosa y una ejecución implacable. El avance ruso no se limita solo a Donetsk. Andrika también se ha convertido en un punto focal de intensa actividad. Las fuerzas rusas se han movido tácticamente desde el este, capturando porciones significativas del área sur, y ahora están posicionadas para presionar las defensas ucranianas desde múltiples direcciones. Esta estrategia implica crear una ofensiva de múltiples frentes, utilizando territorios capturados para lanzar más asaltos o ejercer presión a través de drones y artillería. Este acercamiento metódico acerca a los rusos al simbólico límite de Donetsk y Dnipropetrovsk, un hito con significados tanto estratégicos como simbólicos. Mientras tanto, en Kharkov, la situación es igualmente dinámica. La capacidad de los rusos para aprovechar su superioridad en tecnología de drones, particularmente drones FPV, destaca una nueva dimensión de la guerra donde la tecnología y la innovación juegan roles cruciales. Estos drones brindan una ventaja significativa en el reconocimiento y ataques dirigidos, permitiendo a las fuerzas rusas desmantelar posiciones ucranianas con precisión. El dominio de la guerra con drones subraya una ventaja tecnológica que podría inclinar la balanza en este conflicto prolongado. La situación en Ucrania se complica aún más por los desarrollos alrededor de Chernobyl, que han añadido otra capa de complejidad a la ya tensa atmósfera. Los informes de un ataque al sarcófago que cubre la planta nuclear han desatado una serie de acusaciones entre Rusia y Ucrania, cada uno culpando al otro por este potencial acto de sabotaje. La verdad sigue siendo esquiva, con posibilidades que van desde el sabotaje deliberado hasta accidentes de drones. Este incidente, como muchos otros, ejemplifica la niebla de la guerra, donde la información es tanto un arma como una herramienta para la comprensión. A pesar de las tensiones aumentadas, la estabilidad de los niveles de radiación ofrece cierta tranquilidad. Sin embargo, las posibles consecuencias de tal ataque no pasan desapercibidas para la comunidad global. En medio de estas maniobras militares y recalibraciones estratégicas, los canales diplomáticos están siendo explorados en silencio. La perspectiva de negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania ofrece un destello de esperanza en una narrativa, por lo demás sombría. Mientras que las conversaciones iniciales han excluido a los representantes ucranianos, el potencial para el diálogo representa un momento crucial en el conflicto. Las conferencias en Múnich y Arabia Saudita están destinadas a convertirse en escenarios donde se cruzarán los matices de la diplomacia y las duras realidades de la guerra. Estados Unidos, manejando tanto el apalancamiento económico como militar, busca orquestar una resolución que se alinee con sus intereses estratégicos mientras mantiene la estabilidad regional. La narrativa de las negociaciones internacionales se enriquece aún más con los sutiles juegos de poder y la búsqueda de influencia entre las potencias globales. Las naciones europeas, particularmente Alemania y Gran Bretaña, se encuentran en la periferia de estas conversaciones, sus roles disminuidos por la abrumadora presencia de Estados Unidos. El paisaje geopolítico está evolucionando,
con Europa luchando por afirmar su relevancia en un conflicto que tiene profundas implicaciones para el futuro del continente. El cálculo estratégico involucra no solo el poderío militar, sino también consideraciones económicas, ya que las sanciones y las presiones económicas se convierten en herramientas de diplomacia. La posibilidad de reintegrar a Rusia en foros económicos y políticos globales, como el G7, se plantea como una zanahoria potencial en las complejas negociaciones. El levantamiento de sanciones, contingente al progreso y resultados de las conversaciones de paz, es una perspectiva tentadora para todas las partes involucradas. Sin embargo, el camino hacia la paz está lleno de desafíos, y los obstáculos son tan numerosos como formidables. Enigmáticos desarrollos alrededor de Chernobyl añaden otra capa de intriga al drama en desarrollo. Cada lado culpa al otro, creando una narrativa envuelta en misterio y especulación. ¿Fue un acto deliberado de sabotaje o un accidente con drones? La verdad sigue siendo esquiva, y el incidente sirve como un recordatorio contundente del precario equilibrio de poder y el riesgo siempre presente de escalada. Este incidente, como muchos otros en el conflicto, ejemplifica la niebla de la guerra, donde la información es tanto un arma como una herramienta de comprensión. El tablero de ajedrez de las relaciones internacionales se complica aún más por la intrincada danza de la diplomacia, donde cada movimiento es calculado y cada gesto tiene peso. La posibilidad de negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania introduce un nuevo capítulo en el drama en desarrollo. Las conferencias en Múnich y Arabia Saudita están destinadas a convertirse en escenarios clave donde se cruzarán los matices de la diplomacia y las duras realidades de la guerra. Estados Unidos, manejando tanto el apalancamiento económico como militar, busca orquestar una resolución que se alinee con sus intereses estratégicos mientras mantiene la estabilidad regional. La narrativa de las negociaciones internacionales se enriquece aún más con los sutiles juegos de poder y la búsqueda de influencia entre las potencias globales. Las naciones europeas, particularmente Alemania y Gran Bretaña, se encuentran en la periferia de estas conversaciones, sus roles disminuidos por la abrumadora presencia de Estados Unidos. El cálculo estratégico involucra no solo el poderío militar, sino también consideraciones económicas, ya que las sanciones y las presiones económicas se convierten en herramientas de diplomacia. La posibilidad de reintegrar a Rusia en foros económicos y políticos globales, como el G7, se plantea como una zanahoria potencial en las complejas negociaciones. El levantamiento de sanciones, contingente al progreso y resultados de las conversaciones de paz, es una perspectiva tentadora para todas las partes involucradas. Sin embargo, el camino hacia la paz está plagado de desafíos y los obstáculos son tan numerosos como formidables. Mientras reflexionamos sobre las implicaciones más amplias de estos desarrollos, la interacción de la estrategia militar y el compromiso diplomático se vuelve cada vez más evidente. El tablero de ajedrez de las relaciones internacionales se complica aún más por la sutil danza de la diplomacia, donde cada movimiento es estratégico y cada gesto lleva significado. La posibilidad de negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania introduce un nuevo capítulo en el drama en curso, con conferencias en Múnich y Arabia Saudita destinadas a convertirse en escenarios clave para las discusiones diplomáticas. La narrativa de las negociaciones internacionales se enriquece aún más con los juegos de poder y las búsquedas de influencia entre las potencias globales. Las naciones europeas, particularmente Alemania y Gran Bretaña, se encuentran en la periferia de estas conversaciones, eclipsadas por la presencia dominante de Estados Unidos. El paisaje geopolítico en evolución plantea desafíos para Europa, mientras lucha por afirmar su relevancia en un conflicto con profundas implicaciones para el futuro del continente. El cálculo estratégico no solo involucra el poderío militar, sino también consideraciones económicas, ya que las sanciones y las presiones económicas se convierten en herramientas de diplomacia. La posible reintegración de Rusia en foros globales, contingente al progreso de las conversaciones de paz, es una perspectiva tentadora. Sin embargo, el camino hacia la paz está lleno de obstáculos, y las barreras son numerosas. Como concluimos esta exploración del estado actual del conflicto en Ucrania, la intrincada danza de la diplomacia, la marcha implacable de la estrategia militar y la esperanza duradera de una resolución
continúan dando forma a la narrativa. En un mundo donde la información es tanto un arma como un escudo, el drama en desarrollo en Ucrania sirve como un recordatorio potente de las complejidades de la guerra moderna y la búsqueda de la paz en un mundo fracturado. El próximo capítulo sigue siendo incierto, pero los ojos del mundo permanecen firmemente fijos en Ucrania, mientras la historia continúa escribiéndose en los ecos del conflicto y los susurros de la diplomacia. A medida que el conflicto en Ucrania sigue desarrollándose, las dinámicas intrincadas entre la estrategia militar y el compromiso diplomático continúan moldeando la narrativa. Las apuestas permanecen altas, con cada decisión de los jugadores clave llevando un peso significativo en el equilibrio de poder. En Donetsk y Kharkov, los avances rusos son más que solo ganancias tácticas. Reflejan una estrategia más amplia, destinada a consolidar la influencia y aplicar presión sobre las defensas ucranianas. Estos movimientos son emblemáticos de un enfoque calculado hacia la guerra, donde las pausas operativas permiten la reevaluación y el reposicionamiento estratégico. Los recientes avances rusos en Donetsk, incluyendo la captura de ubicaciones estratégicas como Andrivka y Velika Novilka, significan no solo expansión territorial, sino también un golpe psicológico a las fuerzas ucranianas. Al apretar metódicamente su control y ejercer presión a través de ofensivas de múltiples frentes, los rusos se están posicionando ventajosamente. Este método de acercamiento, marcado por acciones precisas y deliberadas, subraya la importancia de la profundidad estratégica en el conflicto moderno. En Kharkov, la utilización de tecnología avanzada de drones ilustra la naturaleza cambiante de la guerra. El dominio de las fuerzas rusas de los drones FPV proporciona una ventaja táctica significativa, permitiéndoles realizar reconocimientos en tiempo real y ejecutar ataques de precisión. Esta ventaja tecnológica no solo mejora las capacidades operativas, sino que también sirve como una herramienta para la guerra psicológica, infundiendo incertidumbre y aprensión entre los adversarios. La evolución de la guerra con drones destaca el papel creciente de la tecnología y la innovación en la conformación de los resultados del conflicto. Dentro de este complejo paisaje militar, los canales diplomáticos ofrecen un potencial camino hacia la resolución. La perspectiva de negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania introduce una nueva dimensión al conflicto. Mientras que las conversaciones iniciales han excluido a los representantes ucranianos, la posibilidad de diálogo representa un momento crucial. Las conferencias en Múnich y Arabia Saudita están destinadas a convertirse en arenas pivote donde los matices diplomáticos y las crudas realidades de la guerra convergen. Estados Unidos, aprovechando su influencia económica y militar, busca guiar una resolución que se alinee con sus intereses estratégicos mientras asegura la estabilidad regional. La posible reintegración de Rusia en foros económicos y políticos globales, como el G7, sirve como un incentivo atractivo en las complejas negociaciones. El levantamiento de sanciones, contingente al progreso y resultados de las conversaciones de paz, presenta una perspectiva atractiva para todas las partes involucradas. Sin embargo, el camino hacia la paz está lleno de desafíos y los obstáculos son tan numerosos como formidables. Al concluir esta exploración del estado actual del conflicto ucraniano, uno se queda reflexionando sobre la intrincada danza de la diplomacia, la marcha implacable de la estrategia militar y la esperanza duradera de una resolución que respete la soberanía de las naciones y las aspiraciones de los pueblos. En un mundo donde la información es tanto un arma como un escudo, el drama que se desarrolla en Ucrania sirve como un recordatorio potente de las complejidades de la guerra moderna y la búsqueda duradera de la paz en un mundo fracturado. ¿Qué tendrá preparado el próximo capítulo? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es cierta: los ojos del mundo permanecen firmemente fijos en Ucrania, mientras la historia continúa escribiéndose en los ecos del conflicto y los susurros de la diplomacia.